Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, continuando con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, la cual está basada en un conjunto de símbolos y profecías del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús, el día de hoy tenemos el desarrollo de un maravilloso tema que versará en torno a la encarnación de Cristo. Encarnación predicha antes por los profetas del pueblo de Dios, pues el Hijo de Dios tuvo que dejar los cielos y venir a la tierra, a nacer de una mujer y adquirir así la naturaleza humana, tal como nosotros. Y todo esto con el propósito de rescatarnos del poder del pecado, y así poder ser hechos hijos de Dios, guardando su santa ley. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus gratas bendiciones y por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este maravilloso relato que nos habla de la encarnación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, para así poder librarnos de la condenación del pecado. Te pedimos en esta hora la asistencia de tu Santo Espíritu, para que nos guíe en este admirable estudio y nos haga entender este maravilloso tema, pues también queremos ser hechos hijos tuyos, por la fe en tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Naturalezas divina y humana, un título muy ilustrativo que resume la idea central del presente estudio, pues quiere mostrarnos en Jesús, el Hijo de Dios, la existencia en él de estas dos naturalezas, divina y humana, pues Cristo, al venir a la tierra, conservó su naturaleza divina, ya que él era Dios con nosotros, y adquirió la naturaleza humana, pues se hizo carne como nosotros, conviviendo en él estas dos naturalezas, pues esto era necesario para que él pueda ser el autor de nuestra salvación, pues siendo solo Dios, no nos podía salvar, tenía que además ser un hombre, a la vez que Dios, para así poder ser autor de eterna salvación. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 109 del libro Los Hechos de los Apóstoles, en donde Ellen White nos dice que Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y también, en la revista Review and Herald del 29 de octubre de 1895, Ellen White nos dice que Cristo no había cambiado su divinidad por la humanidad, pero había revestido de humanidad su divinidad, pues en realidad el Señor cubrió su divinidad con el atuendo de la humanidad, pero no se separó de su divinidad. Muy interesante apreciación de la mensajera del Señor, donde nos deja en claro que el Hijo de Dios debía tener las naturalezas divina y humana, para que pudiese venir a la tierra y llevar a ejecución el plan de salvación, pues se necesitaba de un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Bueno, dicho esto, pasemos entonces a desarrollar las preguntas de esta interesante y reveladora lección. Pregunta número 1. ¿Qué declaró la profecía sobre la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Y cómo es posible que una virgen conciba y dé a luz un hijo? La profecía declaró que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, al cual llamarían por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así está escrito en Isaías 7:14. Esta era una profecía asombrosa que nos hablaba de que Dios vendría a la tierra a nacer como un bebé, alumbrado por una madre virgen, y así poder estar con nosotros, y de allí su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y seguramente muy pocos en Israel podían entender esta profecía tan admirable, pero aún así, en Israel tenían la idea de la venida de un gran personaje que se relacionaría con ellos y que los liberaría de la opresión que las grandes potencias ejercían sobre ellos. Y aunque esta idea en sí no era exacta, sin embargo sí era cierto que vendría un gran personaje
el Dios hecho hombre, para estar junto a ellos y librarlos del poder del pecado. En realidad, hermanos, la humanización o encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, y Dios mismo, nos revela el gran amor de Dios por la humanidad, una humanidad caída y vencida por el pecado. Pero también la encarnación de Cristo nos revela el deseo de la divinidad de no permitir que esta situación permanezca y estemos así separados de Dios a causa de nuestros pecados. Y todo esto nos debería alentar como creyentes, pues contamos para nuestro beneficio con el amor redentor de Dios. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo es posible que una virgen conciba y dé a luz un hijo? Bien, esto que nos parece imposible de comprender y de realizar, para Dios no es difícil hacerlo, pues nada es imposible para Dios, quien creó los mundos y la vida en el universo, y Dios puede realizar obras admirables ante nuestros ojos, como por ejemplo detener el movimiento del sol y la luna, como ocurrió con Moisés, o multiplicar los panes y los peces y dar de comer a 5.000 personas. Por eso entendemos que no era difícil para Dios hacer concebir un hijo a una mujer virgen. En Mateo 1:20 encontramos la explicación a este interrogante, cuando el ángel le explica a José que el hijo que había en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. A este milagro la Biblia lo llama el misterio de la piedad. Al respecto, Ellen White nos dice que este tema de la encarnación de Cristo es un tema admirable, pues el que nos creó a nosotros, por causa de nosotros, se convirtió en un niño indefenso para venir a estar con nosotros. Así está escrito en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 297. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. En medio de los territorios de las 12 tribus y cientos de aldeas, ¿dónde nacería el esperado descendiente de David? ¿Y cómo se describe al gobernante cuyas salidas son desde la eternidad? Bien, la profecía no señalaba el lugar exacto en donde nacería el Hijo de Dios o el esperado descendiente de David, como lo conocían los hebreos. En Miqueas 5:2 se nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, que sería en la pequeña ciudad de Belén, en donde nacería el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Belén sería entonces el lugar elegido entre los millares de ciudades y pueblos que conformaban el reino de Judá, por lo que podemos decir que en esta pequeña ciudad daría comienzo la ejecución del divino plan de salvación. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo se describe al gobernante cuyas salidas son desde la eternidad? Bien, en Miqueas 5:2 también se anuncian o describen dos importantes características del Hijo de Dios que vendría al mundo. En primer lugar, se nos dice que sería Señor en Israel, es decir, que reinaría o gobernaría sobre Israel o sobre la casa de Jacob. Esta es una parte de esta profecía que aún no se ha cumplido, pero creemos que pronto se cumplirá, cuando finalice el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. En segundo lugar, tenemos otra característica. Se nos dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, lo cual quiere decir que este gobernante o señor que reinaría sobre Israel sería alguien cuyo origen o principio estaría en la eternidad, es decir, que sería alguien eterno, dando a entender con esto que este señor que gobernaría a Israel sería eterno, por lo que sería Dios, pues solo Dios es eterno, ya que la profecía señala que los días de este Hijo de Dios son desde la eternidad, o que Él existe desde el comienzo de la eternidad, es decir, desde siempre. En realidad, hermanos, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha estado junto al Padre desde la eternidad, o desde el comienzo de la eternidad. Ambos actuaban juntos, por ejemplo, creando el universo, o desarrollando el plan de salvación, el cual existía desde el principio. Y como lo dice el apóstol Juan en el libro que lleva su nombre, San Juan capítulo 1, versos 1 y 2, en el principio era el verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Este estaba con Dios en el principio. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál sería la herencia del Mesías? ¿Una familia irrelevante, desconocida o muy respetada? Y siendo un descendiente real, ¿qué honor recibió el Señor Jesús? El Mesías o Cristo, que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban, no provendría de una familia irrelevante o desconocida, sino que vendría del linaje de los reyes de Israel. Concretamente, vendría de la familia de los reyes de Judá, pues sería un descendiente del rey David. En el Salmo 132:11 se nos dice que Jehová Dios había jurado al rey David que del fruto de su vientre pondría sobre su trono a aquel que gobernaría Israel, es decir, un hijo de David heredaría el trono de Israel. Pero claro, como ya vosotros podéis entender, aquí la profecía no se estaba refiriendo a un hijo carnal del rey David, ni al trono terrenal de Israel, sino que se refería al Mesías Cristo Jesús. Y a pesar que la mayoría de los hebreos creían que estas profecías mesiánicas anunciaban a un Mesías terrenal que reinaría sobre ellos como un rey terrenal en su Israel terrenal, esta profecía recién se cumpliría unos 9 siglos después, en la persona de nuestro Señor Jesús, quien descendía del linaje del rey David. Sin embargo, Cristo no se convirtió en rey en ese momento, a pesar que sus seguidores querían hacerlo rey, pues primeramente, el Señor Jesús debía conformar una iglesia o un pueblo espiritual que fuese auténticamente fiel a los principios de Dios, un Israel espiritual, estrictamente hablando, del cual Jesús sería su rey. Y de acuerdo a las profecías, este Israel espiritual será un reino que recién se formará en este final de los tiempos, tiempos que corresponden a la expiación del santuario. Tenemos también una subpregunta que nos dice, ¿qué honor recibió Jesús? Bien, como los hebreos esperaban a un Mesías o un descendiente de David para ser su rey en su Israel terrenal, entonces cuando apareció Cristo, viéndole ellos, no le recibieron como el Mesías anunciado en las Escrituras, sino que lo rechazaron, debido a que no le vieron ningún atractivo, ya que era hijo de un humilde carpintero de Nazaret. Al respecto, el Señor Jesús dijo de sí mismo que no recibía ni honra ni gloria de los hombres de su país, y también declaró que nadie era profeta en su tierra. Al respecto, Ellen White nos dice que los judíos creían que el Mesías vendría con honor y gloria, y que establecería en ese momento de su llegada, bajo el uso de las armas, el trono de David. Por eso ellos, al ver a Jesús de Nazaret, murmuraron diciendo, «Este no puede ser el que redimirá a Israel. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?» Y se negaron a creerle. Así está escrito en la página 112 del tomo 2 del libro en inglés El Espíritu de Profecía. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la hermosa promesa acerca que el Mesías sería un descendiente real? ¿Y qué reclamo único tenía él? La hermosa promesa que declaraba que el Mesías que vendría al mundo sería de descendencia real es aquella que el mismo Señor, el Dios Altísimo, declaró con juramento al rey David su siervo, y que se encuentra registrado en el Salmo 89. En los versos 3 y 4 nos dice, «Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente, y edificaré tu trono por todas las generaciones». Y repitiéndolo en los versos 35 y 36 nos dice, «Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David, su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí». Una hermosa promesa con juramento de parte de Dios, de que un descendiente de David, su siervo, tendría el trono de Israel por todas las generaciones, así como permanece el sol. Una admirable promesa, sobre todo porque Dios juraba por sí mismo, afirmando que de David vendría una simiente que gobernaría a su pueblo, a Israel.
es decir, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Recordemos que David, muy jovencito él, fue escogido por Dios para conducir al pueblo de Israel, pues el corazón de David era como el corazón de Dios, o mejor dicho, el carácter de David era semejante al carácter de Dios, y es por eso que él fue escogido por Dios como rey, y le fue dado esta maravillosa promesa, que de su simiente se levantaría el que conduciría y gobernaría a Israel por la eternidad. Y aquí, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un Israel espiritual, es decir, de un pueblo o una iglesia, conformada por personas que se han convertido en su corazón a Dios. Esta misma promesa, dada por Dios a David, se la repitió 9 siglos después el ángel Gabriel a María, la madre de Jesús, diciéndole que el hijo que ella tendría sería grande, que se llamaría Hijo de Dios, y que gobernaría a la casa de Jacob por la eternidad. Es por eso que Cristo mismo, cuando desarrollaba su misión o su ministerio terrenal, se llamó a sí mismo Hijo de Dios, y no hijo de José, aunque José era su padre terrenal. Y esto fue así, pues Cristo así debía declararlo, ya que debía dar cumplimiento a las profecías que antes se anunciaron por los profetas y por el ángel Gabriel. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Además, ¿qué otra característica genealógica distintiva tendría el verdadero Mesías? ¿Y cuán temprano en la historia se presentó esta característica identificativa? Otra característica distintiva de este Señor o Mesías que vendría a la tierra a gobernar a los hijos de Israel o a la casa de Jacob es que se levantaría en el seno del reino de Judá, pues el reino de Judá permanecería hasta la llegada del Mesías o el pacificador. En Génesis 49:10 se nos dice que no sería quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, el pacificador, y a él se congregarían los pueblos. Es decir, hermanos, el reino de Judá debía permanecer como un estado o un reino dominando a las demás tribus de Israel hasta el tiempo de la aparición del Mesías, y luego decaería, ya que las demás tribus debían dejar de congregarse ante Judá para congregarse alrededor del Mesías. Este sería otro de los rasgos distintivos que nos ayudarían a identificar al verdadero Mesías, y así ocurrió con Cristo, pues sabemos que cuando Él apareció, multitudes le seguían, tanto que el Sanedrín judío temía desaparecer, pues todos seguían a Cristo, y a ellos la nación ya no le seguía, disminuyendo así el poder que ellos tenían sobre Israel y aumentando también el poder de Cristo, ya que así lo anunciaba la profecía. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cuán temprano en la historia se presentó esta característica identificativa? Bien, esta característica tan distintiva para reconocer al verdadero Mesías se declaró anticipadamente muchos siglos antes, aproximadamente unos 17 siglos antes de Cristo, cuando el patriarca Jacob, antes de morir, dijo por inspiración a sus hijos que no se quitaría el cetro de Judá, ni el legislador, hasta la venida de Shilo, es decir, el pacificador, y a él o alrededor de él se congregarían los pueblos. También el rey David, unos 9 siglos antes de Jesús, declaró esta misma idea, diciendo que Judá permanecería como gobierno de las demás tribus de Israel. Es por eso, hermanos, que fue en el seno de la tribu de Judá que apareció el Señor Jesús. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. Además de encajar perfectamente en la genealogía exacta, según la profecía, ¿qué naturaleza especial poseería el futuro Mesías? En el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se daría la situación especial de poseer dos naturalezas, la divina y la humana, pues Cristo, al venir a la tierra, conservó su naturaleza divina y adquirió la naturaleza humana, ya que Él, siendo Dios, se hizo carne como nosotros, conviviendo en Él estas dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto era necesario para que
pueda ser el autor de nuestra salvación. Así lo vemos expuesto en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 9:6 se nos dice que un niño nacería y tendría el principado o el gobierno sobre sus hombros. Es decir, aquel rey o señor de Israel nacería como cualquier ser humano, tal como nosotros nacemos de nuestra madre. Pero también en este mismo versículo de Isaías 9:6 se agrega que a este niño se le llamaría Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Así Isaías nos muestra las dos naturalezas del Salvador, divina y humana. Y esto lo expresa con más claridad el apóstol Pablo, quien por inspiración, hablando de Cristo, nos dice en 1 de Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad, pues Dios se manifestó en carne. Es decir, de manera muy escueta, Pablo señala que Jesús, el carpintero de Galilea, era Dios encarnado en un ser humano. En otras palabras, en Cristo Jesús convivían dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo no dejó su naturaleza divina para cambiarla por la naturaleza humana, sino que Él revistió su divinidad con la humanidad, para traer salvación a la humanidad. Pero como Pablo señala, grande es este misterio de la piedad. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Por tanto, ¿cómo llamó David a su divino descendiente? Bien, de acuerdo a lo que venimos estudiando, que el rey prometido a Israel sería Dios con nosotros, o el Dios hecho carne, el rey David por inspiración llamó a su descendiente o a su príncipe mi Señor. Así está escrito en el Salmo 110, verso 1, queriendo decir con mi Señor, mi Dios. Pues así comenta Pablo este salmo, también por inspiración en Hebreos 1:8, diciendo: mas al Hijo dice, hablando de David, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. En realidad, apreciados hermanos, Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más estricto o exacto de la palabra. El Señor Jesús, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, conviviendo junto a su Padre, pero siendo una persona distinta al Padre, y sin embargo era uno con el Padre, y ambos eran Dios. Es por eso que los distintos profetas del Antiguo Testamento se refirieron a nuestro Señor Jesús o a nuestro Rey como Señor o Dios. Al respecto, Ellen White nos dice, hablándonos de Cristo, que antes de su venida o de su encarnación, Él era la excelsa gloria del cielo. Era también el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por Él con todo derecho. Esto no era robar a Dios el Padre. Es por eso que la Escritura declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrado. Así está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Me despido de ustedes deseándoles un feliz sábado. Que el Señor os bendiga y os guarde. Hasta pronto.